Buenos días, estimadas y estimados participantes en este módulo sobre Filosofía Moderna 2. En la sesión de hoy terminaremos de ver al gran filósofo francés Michel de Montaigne, y digo grande, estimado público, porque con él se inicia realmente una pequeña novedad, una forma diferente de hacer filosofía que va a tener un impacto relativamente fuerte en la historia de nuestra disciplina. Al mismo tiempo, el discutir este modo de hacer política tan diferente de tratadistas, analistas sistemáticos como Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, nos va a ayudar a responder la pregunta: ¿por qué en otras latitudes, en otras regiones culturales como Europa oriental, el mundo eslavo, España, América Latina, no ha habido este tipo de cultura como el que representa Montaigne, pese a que la cultura francesa en general, hasta la Segunda Guerra Mundial, fue la cultura predominante, no la única, pero la predominante en las clases altas a nivel mundial. No hay que olvidar, estimado público, que hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el idioma de las élites tradicionales a nivel mundial prácticamente era el francés, mientras que el inglés era sobre todo el idioma comercial, muy exitoso, pero no necesariamente el más usado en círculos culturales. Por ello, estimado público, es que les ruego volver un instante al famoso prólogo de los ensayos de Montaigne, porque él aquí muestra en pocas palabras la novedad de su nuevo estilo. Él nos dice de antemano en el prólogo que él no enaltece ningún ideal honroso, es decir, una causa pública importante. Él no quiere propagar un nuevo modelo de pensar o de hacer filosofía. Y tampoco en los ensayos no esboza ningún consejo práctico para el lector. En una palabra, estimado público, él de antemano nos muestra que sus ensayos constituyen una pérdida de tiempo para el lector. Él nos dice que estos ensayos, estos textos, no tienen ninguna utilidad. Y por lo tanto, él dice textualmente: lector, no deberías malgastar tu tiempo leyendo este libro. Los lectores estarán, continúa, decepcionados con mi legado. Puede ser que mucha gente haya pensado así, estimado público, a lo largo de siglos. Puede ser que muchos escritores hayan compartido esta idea. Pero otra cosa es poner esos pensamientos por escrito y hacer de esto el punto de partida. Hay un paralelismo interesante con Maquiavelo. Desde que existe la humanidad, el principio rector predominante entre los seres humanos ha sido: el fin justifica los medios. Siempre y en todos los sistemas, y una de las muestras más claras de esto es que los regímenes socialistas
realmente se han guiado en el fondo exclusivamente por este precepto. Pero simultáneamente todos decían servir a un bien mayor. Todo aquel que escribía o decía algo en público, naturalmente insistía en que lo hacía por un interés común, que los fines eran lo importante, etcétera, etcétera. El mérito de Maquiavelo es no haber descubierto un nuevo principio ético, sino haberse atrevido a ponerlo por escrito y haber enaltecido analíticamente el valor de esa opción. Es decir, el haber justificado mediante argumentos el valor de la opción, el fin justifica los medios. Ese es uno de los grandes méritos del escritor florentino Nicolás Maquiavelo. Paralelamente y similarmente, en Montaigne, el mérito estriba precisamente en que él dice textualmente: yo soy la única materia de este libro. Seguramente muchos autores han pensado así y muchos autores hasta hoy creen eso, pero muy poca gente, y Montaigne fue el primero que lo puso por escrito, mostrando clarísimamente su tendencia muy clara individualista, es decir, poniendo al individuo claramente por encima de intereses sociales, colectivos, comunitarios. Ese es el mérito de Montaigne. Puede ser que no nos guste esa opción aquí en la zona andina y en general en el tercer mundo. Hay un predominio muy claro de tendencias pro forma colectivistas y muy poca gente se atreve a decir que actúa por principios y por, sobre todo, metas estrictamente individualistas. El mérito aquí de este señor Montaigne es haber establecido claramente desde la primera línea que él es partidario de un individualismo claro, de un individualismo que predomina sobre toda tendencia colectivista. Nos tenemos que preguntar entonces también, estimado público, ¿por qué esta tendencia intelectual que aparece por primera vez en Francia en el siglo XVI, este individualismo, este culto del talento personal, este cuidado de las formas, este perfeccionismo formal, que en el fondo es un modelo aristocrático? ¿Por qué este modelo no ha sido popular en otros ámbitos geográfico-culturales? Para no irnos muy lejos, en Europa Oriental, en el mundo eslavo, este modelo nunca fue popular hasta hoy. Si ustedes han seguido las noticias de los últimos meses, van a ver ustedes que, por ejemplo, en la Santa Rusia, hasta hoy no hay una tendencia de defender puntos de vista individualistas, sino más bien la opinión pública se pliega, diríamos, casi automáticamente a los dictados que vienen de arriba, porque se cree que ese dictado que viene de arriba tiene una cualidad ética, filosófica, teórica, muy superior a todos los elementos y a todos los sentimientos que provienen del individuo y de la persona. Entonces, aquí tenemos, estimado público, con Montaigne, una especificidad de una cultura que luego en el mundo se volvió muy importante.
una cultura individualista que incluye claramente un culto del talento personal, pero al mismo tiempo es un tratamiento distanciado de todos los temas que Montaigne trata en sus ensayos. Todos los temas son tratados sin entusiasmo, con distancia, con escepticismo, previendo el peligro inherente a todas las temáticas. Es una cultura, estimado público, que no predispone a imponer un modelo de pensar. Es una cultura racionalista, pero aplicada a la vida cotidiana. Es una cultura distanciada, escéptica, con respecto a lo que puede conocer el ser humano, escéptica, es decir, desconfiada de los resultados de los grandes esfuerzos colectivos. Sí, eso es la gran novedad. O sea, los esfuerzos colectivos, incluyendo los del cristianismo, siempre han sido calificados como muy altos, elevados, dignos de mención y de imitación, por ejemplo, por todos los pensadores cristianos y católicos, sin excepción. En cambio, aquí tenemos a un pensador que claramente nos dice ninguna meta colectiva, ningún esfuerzo social, en el fondo vale la pena. Tenemos que obtener distancia, es decir, tenemos que ver todos esos fenómenos a priori con una desconfianza. Tenemos que usar nuestro raciocinio para poner justamente una clara distancia, que significa desconfianza, entre lo que vamos a analizar nosotros mismos y nuestras metas para el futuro inmediato. Esa es la novedad, estimado público, esa tendencia a la desconfianza ante toda meta impuesta o heredada colectivamente. En otro punto, también importante, Montaigne cultiva un estilo en filosofía relativamente novedoso. Es un sistema de frases simples, cortas, pero acuñadas elegantemente. Es lo que se llama la cortesía del autor con respecto al público. El autor le debe al público un favor, le debe al público además un honor. Hay que tratar al público bien en el sentido de no sobrecargarlo, su precioso tiempo, el tiempo siempre el bien más escaso y por lo tanto el único y recuperable, ese bien, estimado público, que no puede ser desperdiciado con un estilo complicado, retumbante, retorcido y sobre todo repetitivo, es decir, litúrgico en el sentido original del término. Pero al mismo tiempo, este estilo elegante de frases cortas, fácilmente comprensibles, nos muestra una persona que ha pulido, es decir, limpiado, mejorado cada frase a lo largo de años. Vamos a ver que los otros miembros de esta corriente, llamada la corriente de los moralistas franceses, han, estimado público, establecido cómo debe ser el sentido literario de la gente que se dedica a la filosofía. Tiene que ser un estilo fácilmente comprensible, pero al mismo tiempo muy elegante. Son autores que han pulido cada frase para que parezca fácil de entender.
Y ese esfuerzo, estimado público, no es nada simple, sino que les ha tomado un enorme tiempo. Pero el resultado es muy interesante, es una forma muy diferente de exponer argumentos filosóficos, una forma distinta a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino y también ha resultado una forma muy diferente al idealismo clásico alemán, es decir, ha resultado distinta al estilo filosófico de Kant, Hegel y de todos los sucesores en el mundo de habla alemana. Obviamente, ustedes, estimado público, pueden criticar a Montaigne por muchos motivos. Me adelanto a formular dos críticas que yo considero válidas e importantes también para comprender a cabalidad a este pensador. En primer lugar, es probablemente una tendencia eurocéntrica o más claramente etnocéntrica, o sea, el francés y su cultura en el centro de estos esfuerzos literarios y filosóficos. No hay duda, estimado público, que a partir justamente de Montaigne, no ha habido ningún pensador francés importante antes de él, que a partir de Montaigne la cultura francesa y la lengua de este pueblo se imponen como la lengua culta en Europa y a través de Europa occidental prácticamente en el mundo. Es decir, el francés se convierte en la lengua franca de la gente culta. Y esto es obviamente una muestra de etno o eurocentrismo muy clara. Además, tenemos que considerar también la crítica posterior de origen alemán a Montaigne y en general a esta forma de hacer filosofía, una crítica que también en nuestra época ha sido compartida por Hannah Arendt. Esta crítica nos dice en forma muy resumida lo siguiente: hay dos formas diferentes de pensar. La forma francesa, que es muy civilizada en las formas, es llamativa, atractiva, etcétera, por eso también popular, pero es una forma superficial, es una filosofía sin alma, sin pasado, sin tradiciones. Es una forma elegante que encubre el cinismo de esa cultura y sobre todo su egoísmo con respecto al resto del mundo. Por lo tanto, la misma opinión la tuvo Hannah Arendt. La civilización francesa es brillante, pero superficial. En cambio, esa tradición alemana posterior nos dice la cultura, que hay una contraposición entre la cultura germánica y la civilización francesa. Esta posición nos dice la cultura alemana puede ser aburrida y tediosa. La forma de exposición de nuestros pensadores, Kant, Hegel, Leibniz y compañía, puede ser enredada y complicada, pero es profunda, es muy rica en raíces y tradiciones. En cambio, la cultura francesa es naturalmente relumbrante, es decir, nos puede enceguecer con su brillo exterior, con ese atractivo que tiene precisamente para llamar la atención y creer que es algo fácil de entender para todos. Esa es una manera de engañar al público lector.
Ahí, en el siglo XVI, es, estimado público, donde aparece por primera vez y justamente a causa de los ensayos de Montaigne, esta contraposición entre una forma fácil y elegante de exponer argumentos, pero considerada como superficial y sin raíces, y una forma complicada, a veces tediosa, una forma tal vez muy larga de exponer que no hace ahorro del tiempo, una forma de exponer argumentos, pero que va al fondo de las cosas. Es, como decía Marx, radical, ir al fondo de las cosas, de las raíces. Es, por lo tanto, la contraposición muy usual entre una forma profunda que puede resultar tediosa y complicada de exponer un argumento y una forma fácil, elegante, brillante de exponer los mismos, pero que puede resultar superficial. Hasta hoy, estimado público, sigue claramente esa controversia. En la filosofía alemana, por ejemplo, no solo Kant y Hegel, sino también en el siglo XX, Heidegger y Theodor Adorno han cultivado un estilo complicado que ellos mismos creen que corresponde a la complejidad del tema. O sea, lo complicado de la exposición correspondería a la trama muy compleja de lo que se quiere exponer. Y por eso ellos defienden ese estilo contra el estilo simple de los franceses, que es calificado de superficial. Aquí en Bolivia hay también una defensa muy interesante del estilo expositivo de René Zabaleta Mercado, que es también muy complicado. Y esa defensa de Zabaleta en el campo del estilo nos dice, el estilo llano es frívolo, o sea, no entra a las profundidades de lo que se quiere explicitar. Eso, estimado público, sobre el estilo que inaugura Montaigne, pero ahora vamos a ver en el fondo por qué Montaigne es importante. Él es importante, estimado público, porque se adelanta al racionalismo de René Descartes, de su compatriota, se adelanta algunas décadas, y él también, de él, Montaigne, pone la duda, el cuestionamiento, como el elemento central de su filosofía. Es decir, el racionalismo posterior, siempre asentado sobre el principio del cuestionamiento y de la duda, ha sido de alguna manera prefigurado por los ensayos de Montaigne. Luego, Montaigne se ha adelantado al individualismo liberal de John Locke y de la escuela británica, mostrando la dignidad ontológica superior de la persona en contraposición al colectivo. Por lo tanto, realmente Montaigne resulta ser un valioso antecesor, es decir, alguien que se adelanta, que se anticipa a principios fundamentales del liberalismo. Pero al mismo tiempo, Montaigne, con su relativismo cultural, ruego a ustedes recordar su defensa de los salvajes antropófagos y su crítica de la cultura europea como si fuese la única válida. El Montaigne, por lo tanto, con esa crítica del enaltecimiento de la cultura cristiana occidental, es también alguien que anticipa el relativismo cultural de nuestros días
y el postmodernismo, que también hoy en día vuelve a usar argumentos que han sido prefabricados por Montaigne. Por eso, estimado público, es que Montaigne ha tenido un renacimiento muy notable en las últimas décadas, que también proviene de la exaltación, del florecimiento del postmodernismo en las últimas décadas. Como ven ustedes, estimado público, no hay duda de la relativa importancia también hoy para o de este autor Montaigne. Por ello, estimado público, es que me he atrevido en la sesión última y en esta a tratar a este autor, que me imagino, pudiendo equivocarme fácilmente, que es relativamente desconocido en el ámbito boliviano intelectual. Estimado público, vamos a ver dos aspectos más que también fundamentan la relevancia actual que ha vuelto a adquirir Montaigne. En primer lugar, es un investigador de los vericuetos, es decir, de las diferentes capas que tiene nuestro aparato psíquico. No es algo novedoso, lo ha hecho claramente San Agustín con sus confesiones. San Agustín, estimado público, ha escrito con seguridad la primera autobiografía de la cultura occidental, sus confesiones del siglo V antes de Cristo. Estas confesiones, estimado público, estas confesiones de San Agustín nos muestran que el ser humano tiene vericuetos, sótanos, tiene muchos elementos muy complicados dentro de su psique, algo que los racionalistas normales no han visto. Entonces, el mérito de este señor Montaigne, aquí tienen ustedes un grabado y la estatua que hay de Montaigne en París. Entonces, el mérito de él radica en mostrarnos la complejidad y las contradicciones del alma humana. Las mismas personas que son altamente racionales pueden usar en la vida práctica a menudo tendencias irracionales y autodestructivas. Las mismas personas que en el campo, por ejemplo, intelectual, pueden analizar y exponer brillantemente algo concerniente a los otros, a otra cultura, etcétera. Cuando se trata de pensar la propia cultura, entonces caen estas personas en un egocentrismo muy elemental. Uno de estos ejemplos es justamente Heidegger cuando habla de Hitler, la única realidad importante de Alemania y el único elemento serio del pensamiento alemán, etcétera, etcétera. Glorificar de tal manera a una persona que de antemano se sabía no merece el aprecio justamente de los intelectuales, es algo que uno podría haber notado antes. No se necesitaba mucho esfuerzo para darse cuenta de la calidad intelectual del señor Hitler. Pero grandes pensadores, no solo Heidegger, sociólogos, lingüistas, premios Nobel, estimado público, 2 o 3 premios Nobel de física, como Leonard Heisenberg y otros, se dedicaron a alabar a Hitler y a su sistema. Esto nos muestra que es muy difícil que uno sea consecuente.
Y esto, estimado público, es algo que fue tratado brillantemente antes de Montaigne por Erasmo de Rotterdam. Por eso aquí les muestro a ustedes dos retratos de este pensador holandés. Hasta hoy, el filósofo más grande, me atrevo a decir, el único importante que ha dado Holanda. Aquí tienen ustedes a Erasmo de Rotterdam a la izquierda, en un grabado un poco fantasioso del gran pintor y dibujante alemán Albrecht Dürer. Y a la derecha una pintura de Hans Holbein, uno de los grandes retratistas del siglo XVI. Él pertenece a una época inmediatamente antes de Montaigne y seguramente la obra de Erasmo de Rotterdam, sobre todo el elogio de la locura, exactamente como dice el título. La locura resulta lo cuerdo en asuntos públicos y a veces en privados. Ese elogio de la locura, ese uso de la ironía, ese uso, estimado público, del sarcasmo, pero también de la distancia con respecto a nuestros propósitos más firmes, a nuestros designios más íntimos. Esa distancia necesaria con nosotros mismos la ha tomado Montaigne de este pensador hoy relativamente olvidado. Estimado público, Montaigne vivió en la época terrible de las llamadas guerras de la religión en Francia. Ustedes ven, este es el mapa de Francia en el siglo XVI. Algo más pequeño, pequeña Francia, que el país de hoy. Sobre todo aquí, en la frontera oriental, aquí, Francia se ha desarrollado, se ha expandido muchísimo hasta llegar al Rin. Ustedes ven aquí, estimado público, aquí ven ustedes el río Rin, donde estoy pasando el cursor. Y aquí dice Estrasburgo. Ustedes ven, esto pertenece a otro estado, pertenecía, perdón, a otro estado en el siglo XVI. Ven ustedes aquí toda esta región, toda, hasta el río Rin, o sea, hasta esta línea azul, es hoy parte de Francia. Francia era mucho más pequeña en la época en la época de Montaigne. Y sin embargo, ya era el país más poblado y más importante del mundo occidental. ¿Por qué? Porque la monarquía francesa había sabido construir un país en la época feudal, en la primera época, a partir más o menos del año 500, ya con la capital París y ya con un estado relativamente centralizado y exitoso en ese intento de centralización. Pero siempre hubieron obstáculos. Y esos obstáculos derivaron en guerras civiles. El mapa muy importante de la derecha nos muestra, estimado público, cómo Francia en la época de Montaigne estaba dividida, Francia, entre un territorio dominado por los católicos, que es el color anaranjado, sobre todo en el norte de Francia y en el extremo sur, un territorio aquí en color amarillo en el centro sur, dominado por los hugonotes, es decir, por los protestantes, y un territorio disputado entre ambos bandos que está aquí en color verde. Aquí lo mismo. A la izquierda ustedes ven en amarillo el área católica, en café claro el área protestante, en Francia se los llama los hugonotes, y en color verde el área disputada entre ambos bandos.
Esa guerra civil que duró 30 años, más o menos de 1560 a 1590, fue extraordinariamente sangrienta y violenta. Por eso les muestro aquí escenas de esa guerra civil. Fue terrible, familias divididas, hermanos contra hermanos, además con una rabia increíble. Aquí ven ustedes un grupo vencedor ocasional se dedica a matar gente y a colgarlos. Y es dentro de la misma población, lo mismo en la imagen de la izquierda. Es decir, no había ninguna otra razón para matar al hermano, al pariente, etcétera. No había otra razón que la diferencia religiosa. No eran tanto diferencias de clase, no era así que eran burgueses contra aristócratas feudales. No era así porque el bando hugonote, lo que podría ser lo más cercano a la burguesía, estaba manejado por aristócratas. El almirante Gaspar de Coligny y el rey de Navarra, Enrique de Borbón, que luego toma el mando, el trono francés, estimado público, ellos eran aristócratas que dirigían el bando protestante. Aquí ven ustedes cómo importantes personajes del bando católico son asesinados por los protestantes. El rey de Francia personalmente, Enrique III, ordena el asesinato de los más importantes cabecillas del bando católico, porque él quiere ser neutral y gobernar sobre ambos lados. Es decir, estimado público, es realmente una guerra terrible, una guerra civil sin claros vencedores, una guerra civil inútil. Y eso es lo que ve Montaigne. Pero Montaigne ve a sí mismo, estimado público, cómo es esa guerra civil tan dura, realmente con ejércitos enormes, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, cómo esos ejércitos se matan mutuamente con una increíble facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que la sin razón, o sea, el hecho de que hayamos dejado de pensar en forma racional, puede convertirse en la actitud dominante de una gran cultura. Montaigne creía que la cultura francesa era realmente una de las grandes culturas del mundo, pero al mismo tiempo él admite que es una cultura que repentinamente ha desarrollado rasgos completamente irracionales. Aquí les muestro simplemente porque es muy conocida la llamada masacre de Vassy en 1562, donde un grupo de católicos atacan a protestantes, son los que están aquí de negro, en el centro de la imagen, negros, puritanos, los protestantes. Los católicos atacan a los protestantes sin haber sido agredidos ni nada por el estilo y dan inicio a la guerra civil con esta tremenda masacre. Los protestantes naturalmente se defienden y logran, como ven ustedes, obtener territorios relativamente grandes, que son los territorios que aquí están en amarillo. Los puntos rojos, estimado público, que aquí hay varios, esos puntos rojos simbolizan las matanzas de protestantes a manos de católicos. Y los protestantes erigen las llamadas plazas de seguridad, que son los rombos que también se ven aquí, donde ellos establecen un régimen prácticamente independiente. Entonces,
La contrarreacción hugonote hace peligrar la unidad de Francia al establecer los hugonotes realmente territorios propios. Esta es una fortaleza protestante que está siendo sitiada por católicos. El final, estimado público, es en el fondo bueno para la historia. No hay ni vencedores ni vencidos. Y este final de la guerra, en 1590-92, le da la razón a Montaigne. Todo ha sido un esfuerzo inútil. La cantidad de muertos, de víctimas, de héroes que ha producido esta guerra civil de 30 años no ha servido de nada. Por ello, estimado público, es comprensible completamente que, que Montaigne haya tenido esa actitud distanciada. Como persona inteligente, se da cuenta de la inutilidad de esa guerra civil tan dura. Ahora bien, estimado público, esto le permite a Montaigne algo que ya he mencionado en la última sesión. Aquí solo lo repito a toda velocidad. En su juventud, Montaigne tuvo un gran amigo que era prácticamente como su hermano, Etienne de la Boétie. Y este hombre escribió solamente un ensayo, murió muy joven, a poco más de 30 años, y él escribió un solo ensayo que fue publicado por Montaigne como gesto de amistad, el discurso sobre la servidumbre voluntaria de los seres humanos. Y estas palabras ya nos dicen algo, la servidumbre voluntaria. Uno puede pensar, nadie es esclavo voluntariamente, nadie es servidor, es decir, sirviente de alguien por decisión propia. Pero Etienne de la Boétie y Montaigne nos muestran lo contrario. A muchísima gente, a la mayoría, le gusta obedecer una autoridad paterna. Aquí en las guerras civiles, estimado público, que pueden ver ustedes otras imágenes de esta terrible conflagración de 30 años, toda una generación arruinada por las guerras civiles, estimado público, la masa de los partidarios, tanto de los protestantes hugonotes como de los católicos, la masa no sabía por qué combatía. La masa seguía solamente a los caudillos, a los líderes. Por eso el interés de ambos lados, de liquidar a los caudillos. Como se ve aquí, aquí están liquidando por orden del rey Enrique III, uno de los vencidos en la guerra civil. Aquí el rey que quiere reinar sobre ambos ordena el asesinato de líderes católicos después de que su madre y su hermano, el anterior rey, han ordenado el asesinato de los protestantes. Es simplemente para conservar el poder que se hace esto. Y todo esto es simplemente inútil, estimado público, inútil. Entonces, lo que nos quieren mostrar Etienne de la Boétie y Montaigne es que las masas se rigen por caudillos sin importarles la calidad ni el contenido de los mensajes. Eso es lo interesante de la llamada servidumbre voluntaria de los seres humanos. Esto, estimado público, es algo que ha sido confirmado, por lo menos parcialmente, por los estudios posteriores de Sigmund Freud, Erich Fromm y por el psicoanálisis social.
Es decir, hay, como dijo Erich Fromm, un miedo a la libertad, un miedo a tomar decisiones propias y por ello la inmensa mayoría de la gente gusta de los caudillos. Les encanta tener autoridades sobre ellos. La servidumbre voluntaria de los seres humanos es, por lo tanto, algo muy peligroso contra lo que hay que tener naturalmente, lo que se podría decir, estimado público, una enorme distancia. Bueno, estimado público, vamos a ver ahora algo muy interesante que tiene que ver con asuntos de la actualidad. Montaigne puso de moda a un pensador llamado Sexto Empírico, y este Sexto Empírico, estimado público, había estado prácticamente olvidado durante siglos. Aquí tienen ustedes un retrato de fantasía, no existe ningún retrato realmente auténtico de Sexto Empírico, un médico griego que vivió aproximadamente entre el año 160 y el 210 después de Cristo. La obra completa de este pensador Sexto Empírico está traducida al español en 2 volúmenes. Ha sido publicada por la Biblioteca Clásica Gredos. Aquí a la derecha ven ustedes la única edición que hay en español. Ahora bien, ¿por qué es importante este Sexto Empírico y su obra Esbozos Pirrónicos o Esbozos del Escepticismo Pirrónico? Vamos a explicar este complicado título. Sexto Empírico se consideró un discípulo de un pensador muy anterior que no dejó una obra escrita, sino una escuela de pensamiento. Y este pensador, más o menos del siglo III antes de Cristo, se llamaba Pirrón, tal como está escrito aquí, Pirrón de Elis. Este Pirrón de Elis es el fundador de la llamada escuela escéptica, que junto con el estoicismo y el epicureísmo conformaron las 3 grandes escuelas sucesorias de lo clásico, es decir, después de Aristóteles. Cuando se termina la época gloriosa de la filosofía clásica griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, se suceden 3 escuelas de importancia menor: los escépticos, los estoicos y los epicúreos. Menor, digo, estimado público, porque ninguna escuela ha podido engendrar un gran pensador clásico como Platón o Aristóteles, y tampoco ninguna obra notable. Lo interesante, por ejemplo, de Pirrón de Elis, que dudaba de las facultades del ser humano de poder conocer, y si conocía, de poder transmitir el pensamiento, se debe justamente a fundamentar un pesimismo gnoseológico muy fuerte. Y ese pesimismo de Pirrón de Elis termina en la frase típica: ni siquiera sé que no sé nada. O sea, tanto pensar, tanto dudar, evidentemente ahí tenemos el resultado. La famosa frase: ni siquiera sé que no sé nada.
Ese escepticismo dogmático, estimado público, es sin embargo importante en la historia de la filosofía para fundamentar el racionalismo, no tanto por las metas de los escépticos, que es quedarse en la duda permanente, sino por los procedimientos, o sea, por los procedimientos con los cuales se puede destruir un sistema dogmático. O sea, lo importante, estimado público, es la crítica de los dogmatismos. No solamente los grandes pensadores, sobre todo Aristóteles, habían establecido algo similar a un dogmatismo, sino la iglesia, las iglesias, mejor, perdón, en plural, las iglesias cristianas, tanto los ortodoxos como los católicos y después los protestantes como los calvinistas, establecen dogmas, es decir, sistemas cerrados que pretenden encarnar la verdad absoluta y que impiden toda duda, sobre todo acerca de los propios principios del dogma. El escepticismo es muy útil para enseñarnos a dudar. Por eso la importancia. Además, el escepticismo es claramente uno de los antecedentes del postmodernismo actual. Los partidarios del relativismo clásico y también del contemporáneo se pliegan en líneas generales a las dos características fundamentales que han distinguido al escepticismo en cuanto a la actitud social principal. La abstención del juicio, porque no se podía decir nada exacto, y que es la epoge, la abstención del juicio, en griego epoge, y como resultado práctico la impasibilidad de espíritu, la tranquilidad de espíritu, la ataraxia, como resultado concreto de esa duda permanente. ¿Qué es lo que nos dice Sexto Empírico? En todo se puede observar una isostenia. Luego, considerar esta palabra también muy importante para Montaigne y sin el concepto también muy importante para el postmodernismo actual, que es la isostenia. Es el equilibrio entre opiniones contrapuestas. Es decir, sobre todo, asunto importante, se puede encontrar argumentos a favor y con la misma fuerza, con el mismo vigor analítico, argumentos en contra. Y por lo tanto, nos dice Sexto Empírico, y Montaigne sigue con ello, o sea, prosigue esta tradición de los escépticos, existe la imposibilidad de discernir una verdad absoluta. Imposible. No podemos saber cuál es la verdad porque la isostenia, o sea, la contraposición de opiniones opuestas de igual peso, de igual calidad, nos impiden decir que hay una verdad definitiva. Entonces, esta relatividad universal del conocimiento y la imposibilidad de establecer criterios siempre válidos para todos los tiempos y para todos los lugares, nos impiden un discernimiento seguro entre lo verdadero y lo falso, y en términos morales, entre lo lícito y lo ilícito.
Entonces, si esto es así, lo mejor, nos dicen los escépticos, es abstenerse de todo juicio. Abstenerse de juicio, la epoge, nos evita problemas, nos evita tener que argumentar en favor de algo sabiendo que puede haber argumentos tan válidos como los nuestros, pero en contra. Y al comprender esa imposibilidad de acercarnos a la verdad, tenemos que guardar tranquilidad. ¿Para qué molestarse? ¿Para qué, estimado público? Nos dicen los escépticos, y en esto tienen alguna razón. ¿Para qué perder el buen humor si nosotros no podemos llegar a la verdad? Entonces lo mejor es la ataraxia, la tranquilidad de espíritu. Pero como les decía, lo importante son los caminos que ha desarrollado Sexto Empírico, basado en Pirrón de Elis. Por las dudas, Pirrón de Elis vivió entre el 360 y el 270 antes de Cristo. En primer lugar, se halla la tesis sobre la imposibilidad de conocer la esencia, el ser de algo. Nuestras habilidades cognitivas, nos dice Pirrón de Elis, y lo repite Sexto Empírico, nuestra capacidad cognitiva se reduce a conocer la apariencia de las cosas, pero no la esencia. Vamos a ver que este principio, estimado público, continúa hasta Kant. Por eso la enorme importancia de Pirrón de Elis y de Sexto Empírico en haber reconocido que nosotros, si es que podemos conocer algo, podemos conocer la apariencia exterior, pero nunca el núcleo, la esencia de un fenómeno. Y Sexto Empírico, lo que repite Montaigne, nos dice: en rigor, no podríamos afirmar cómo es el mundo, sino cómo nos parece a nosotros el mundo en un momento dado de su configuración circunstancial. Nuestros conceptos y nuestras opiniones se basan, por consiguiente, en la apariencia, en la suposición y, naturalmente, en la costumbre, en la tradición. A cada aseveración se puede oponer otra de igual fuerza, pero de carácter contrapuesto, la isostenia. En vista de que no existe un criterio universalmente aceptado y lógicamente viable para discernir cuál de las muchas afirmaciones en la isostenia es verdadera o falsa, entonces tenemos que evitar sobre todo los juicios valorativos en su forma categórica, es decir, en la forma que no admite una réplica. Esa abstinencia del juicio lleva a que el espíritu se libere de equivocaciones posteriores que a su vez nos pueden producir inquietud y confusión. Justamente absteniéndonos de juicios valorativos, la epoge, podemos alcanzar algo que simultáneamente podemos calificarlo como el bien máximo, el modesto bien máximo a que puede aspirar el ser humano en la tierra, la impasibilidad de espíritu, la tranquilidad del alma.
Ahora, estimado público, lo que hace Sexto Empírico y Montaigne lo sigue son los procedimientos para dudar de los juicios. Y esos procedimientos, esos esquemas, tienen una cierta lógica. Los procedimientos para dudar de algo fueron llamados tropos, tal como suena, como trópico, pero abreviado. Se llaman tropos de argumentación. Tropos, o sea, esquemas lógicos de argumentación son esquemas, no son resultados, son procedimientos, no son juicios valorativos finales. Entonces, estos tropos tienen por meta demostrar la imposibilidad de distinguir definitivamente entre lo verdadero y lo falso de una observación, entre lo lícito y lo ilícito de un comportamiento ético. Entonces, estimado público, al ver esa imposibilidad de juicios valorativos, nosotros tenemos que evitar la discordia que surge de plegarnos irracionalmente a uno de los bandos en pugna en la isostenia. Tenemos que reconocer que nuestros conocimientos son solo relativos, es decir, limitados por el contexto. Y si son limitados por el contexto, obviamente hay campo para otras verdades profundamente diferentes, lo cual nos lleva a la única conclusión, según Pirrón y según Sexto Empírico. Tenemos que alejarnos de las discusiones dogmáticas, porque no vale la pena participar en ellas. Les he contado una forma que Montaigne utilizó justamente para vivir en paz. Él podía darse naturalmente este lujo porque era un hombre muy rico que vivía en un castillo propio. Aquí lo tenemos a Montaigne. El castillo llevaba el nombre de la familia, existe hasta hoy, está cerca de Burdeos, en el sudeste de Francia. Aquí un instante, aquí está Burdeos, estimado público, donde estoy moviendo el cursor en el sudoeste de Francia, y ahí muy cerca, entre Burdeos y Cognac, tal vez los especialistas en alcoholes han oído hablar de Cognac, la ciudad donde se inventó ese aguardiente muy fuerte. Aquí estaba el castillo de Montaigne, donde este señor podía retirarse, o sea, hacer lo que aconsejaban Pirrón y Sexto Empírico, que no tenían dinero, no tenían naturalmente el peso que ha tenido Sexto, que tenía Montaigne posteriormente, y en su castillo, lejos del mundo, lejos de las controversias, lejos de tener que tomar partido por un bando u otro, Montaigne podía darse el lujo de observar. ¿Por qué uso el sustantivo lujo que puede tener un dejo negativo? Estimado público, por una razón muy elemental. Este, esta tendencia al lujo se da en gente que no tiene que trabajar cotidianamente. Y al no tener que trabajar cotidianamente, naturalmente uno está por encima de los partidos, lo cual no es permitido a todos. Aquí tenemos justamente al discutir la isostenia, opiniones contrapuestas pero de igual peso,
y la necesidad de tomar distancia con ellos, tenemos el campo para la primera crítica seria que se le ha hecho a Montaigne y que dura hasta hoy. Solamente la gente privilegiada, la que tiene los medios de subsistencia ya organizados, puede darse el lujo de no estar en la vida económica, en la lucha cotidiana por la vida, que muchas veces obliga a tomar partido. Por ejemplo, un empleador emplea solamente a aquellos obreros que más o menos tienen la misma religión o la misma tendencia. Por ejemplo, en Francia, el empleador protestante solo empleaba obreros protestantes y así lo mismo el católico. Obligaba a sus empleados a adquirir la convicción propia del empleador. Por lo tanto, la distancia que pregonaba Montaigne, esa distancia irónica con respecto a las fuerzas contendientes, es una manifestación de un lujo que muy poca gente puede darse. Esa es, estimado público, uno de los principales elementos de crítica que se pueden dar a la filosofía de Montaigne y al escepticismo en general. Los escépticos no tienen que trabajar y por ello pueden permitirse esa distancia con respecto a todas las opiniones. Pero hay algo interesante en los procedimientos que propuso Sexto Empírico. Por ejemplo, él notó que cuando nosotros afirmamos algo, nosotros partimos de un a priori, o sea, algo anterior a la experiencia, como último o primer fundamento de lo que queremos decir. Y ese a priori, el nombre ya lo dice, antes de la experiencia, es algo no probado. Por lo tanto, en el fondo, cuando nosotros exponemos una teoría y la hacemos muy bien, todos nuestros argumentos están bien concatenados, o sea, como una cadena, concatenados unos con otros, puede ser que la última o primera base de nuestra argumentación sea algo no probado, algo creído, algo que aceptamos como cierto porque ya no hay posibilidad de probar o no. En las religiones, esto lo muestra Sexto Empírico y también Montaigne, eso es lo usual. La última base del cristianismo y del Corán es la revelación de los profetas, la revelación contenida en un mensaje escrito que es la base de todo lo demás. Los evangelios, en el caso del cristianismo, y el Corán en el caso del Islam. Y no podemos, si seguimos siendo cristianos, no podemos dudar de la palabra de Dios contenida en los evangelios. Por lo tanto, aquí tenemos una base empírica, un a priori que no puede ser probado. Eso es, según Sexto Empírico, y Montaigne lo sigue, una muestra de la debilidad de todo el argumento, porque el cimiento no puede ser criticado. Además, no hay nada más atrás. Para un cristiano no hay algo anterior a los evangelios, un cimiento que sea, por ejemplo, anterior al texto evangélico. Lo mismo para un musulmán, no hay nada anterior a la revelación coránica. Entonces,
Si buscamos en otros campos, según Sexto Empírico, vamos a encontrar lo mismo. Siempre vamos a llegar a un a priori no probado. Por lo tanto, hay siempre una regresión, es decir, una vuelta, un retorno a la base. Y esos retornos a la base siempre llegan a un punto donde ya no hay pruebas claras de la veracidad de ese primer cimiento, de ese primer juicio. Por lo tanto, siempre caemos, dice Sexto Empírico, y lo repite Montaigne, en un círculo vicioso, si es que hemos escapado a otros problemas del razonamiento. Entonces, estimado público, no hay duda de que todo nuestro razonamiento para estos señores es inseguro. O sea, todo razonamiento humano, todo, tiene una base débil. Y al tener una base débil, eso se aplica a la ética, no siendo posible discriminar entre lo verdadero y lo falso con respecto a los principios morales, entonces la única actitud práctica, la única inteligente, es naturalmente el abstenerse de juicios epogé, no decir nada, porque evidentemente siempre se puede meter la pata. Pero ya se le ha criticado, estimado público, que no se puede vivir toda la vida en la duda permanente, en la abstención de juicios que viene de esa duda permanente. Entonces, los propios escépticos, y aquí Montaigne hace un avance, dice, evidentemente no se puede vivir permanentemente en el campo práctico, por ejemplo, en el campo político. No se puede vivir con esa duda permanente. Por lo tanto, y aquí viene lo más criticable políticamente de todo el escepticismo, tanto de Sexto Empírico como de Montaigne. Ambos dicen, como no podemos en el campo práctico político vivir con la absoluta duda, entonces tenemos que arrimarnos, acercarnos a una certeza relativa. Y esa certeza relativa es la observación del régimen imperante en el momento. La observación significa en el sentido original de observar, mirar, aceptar, no en el sentido muy usual en el mundo andino que observar es más bien encontrar problemas. No, en el sentido original, estimado público. Como no podemos, dicen Sexto Empírico y Montaigne, vivir con la duda permanente en el campo práctico político, entonces tenemos que usar el mal menor. Y ese mal menor es convivir con el régimen imperante, no porque sea verdadero, sino porque es el único que existe. Y aquí viene un elemento que puede parecernos hasta graciosos. Montaigne nos dice en los ensayos, todas las leyes son injustas, todas las leyes, depende del punto de vista, pueden parecernos ridículas e irracionales. Lo mismo todas las costumbres populares. Sin embargo, como todas las leyes son ridículas e injustas y los legisladores, todos, son unos ignorantes y malvados, pero como no podemos cambiarlos, ni a los gobernantes, a los legisladores, ni tampoco a las leyes, lo mejor es aceptarlos, convivir con ellos, pero convivir con la conciencia de que las leyes son injustas y ridículas y los
gobernantes y legisladores son ignorantes y malvados. Entonces, hay que aceptar las leyes y las costumbres, los gobernantes y los regímenes políticos del lugar donde uno vive. Hay que aceptarlo. Porque combatirlos significaría, en primer lugar, una pérdida de tiempo y de buen humor, nos dice Montaigne. ¿Para qué? Para sustituirlos por gobernantes que podrían ser igual de malos, igual de irracionales, de ignorantes, etc. Entonces, lo mejor es esa actitud conservadora que se le ha criticado al escepticismo desde la antigüedad. Como todo puede ser puesto en duda, la actitud moral, la actitud ética que hay que seguir en la vida práctica, no en el plano del pensamiento, es aceptar el orden dado, pero mantener en nuestro espíritu la idea de que las leyes son malas y los gobernantes unos ignorantes. Entonces, estimado público, si seguimos a Montaigne, entonces tenemos que obedecer al sistema dado, pero mantener una reserva mental, una reserva intelectual. Tenemos que despreciar a los legisladores, a los gobernantes, porque son unos ignorantes o unos malvados, simultáneamente despreciar a las leyes, a las costumbres, todas injustas, todas ridículas, pero como son las que están en un momento dado, no hay más remedio que seguirlas. Esa actitud, en el fondo, muy conservadora, mantener la reserva intelectual solo en el cerebro y no darla a conocer, es una actitud que ha sido calificada como la comodidad de la gente rica y culta que no quiere ensuciar su conciencia, sigue pensando que las leyes son ridículas, pero que en el fondo, en la praxis cotidiana, obedece y hace lo de la mayoría. El comportamiento éticamente adecuado, estimado público, es aquel comportamiento que sigue a la mayoría visible en un momento dado y no se hace incómodo por una opinión, con una opinión disidente. Hay que evitar la disidencia pública y guardar la disidencia en el plano estrictamente privado. Como ven ustedes, es una actitud, estimado público, muy confusa, podríamos decir. O sea, en, el, en nuestra mente pensamos que las leyes y las costumbres son ridículas y irracionales, pero las seguimos y obedecemos porque la tranquilidad de espíritu nos dice tenemos que evitar justamente la, tenemos que evitar el sentirnos intranquilos, tenemos que evitar el asustar a nuestra alma con discusiones que no llevan a nada. Ven ustedes, esta idea es profundamente conservadora. ¿Qué es el fondo? El fondo es muy similar a lo que han propuesto los relativistas actuales, lo que ya propuso Thomas Hobbes, a quien no vamos a tratar en este módulo. Es la idea de que la mera facticidad de una ley constituye la base de su autoridad. Posteriormente se ha acuñado la famosa frase que la voy a escribir en la pizarra del chat junto con algunos nombres o durante la pausa. Voy a escribir algunos nombres para que ustedes vean
cómo es la escritura correcta en el español actual. La frase dice ex iure enim justitia, o sea, el derecho proviene de la autoridad práctica. El derecho no es algo que venga de la razón o de las buenas costumbres vistas por un filósofo, sino que el derecho, estimado público, es algo fijado por la autoridad, simplemente porque es la que existe en un momento. Dicho en palabras más filosóficas, la facticidad de una autoridad constituye la base místico-mítica de su autoridad, la simple existencia de la autoridad. Por ello es que los escépticos dicen, es mejor conocer y soportar los males antiguos, que son más fáciles de soportar que los males nuevos y no probados que ocurren con un cambio de gobierno o de régimen. O sea, realmente una posición completamente ya que podríamos llamar conservadora conformista. Este es uno de los problemas, estimado público, y aquí vamos a terminar la primera parte de esta sesión. Este es uno de los problemas que subyacen al escepticismo clásico y al escepticismo de Montaigne. El mantener un espíritu crítico, pero que no tiene consecuencias prácticas, y en la realidad cotidiana aceptar cualquier orden porque simplemente es el orden que existe en ese momento. Vamos a ver en la segunda parte, estimado público, por qué el escepticismo dogmático, también esto se puede aplicar al relativismo postmodernista, funciona mal. Es algo que los críticos de Montaigne ya le han criticado, y vamos a seguir avanzando con esa tradición de la filosofía francesa, porque tengo el presentimiento, pudiendo equivocarme, que esta corriente de la filosofía francesa, que se inicia con Montaigne y que culmina en la Ilustración y la Enciclopedia del siglo XVIII, es una tendencia filosófica poco estudiada en la carrera de filosofía. Me puedo equivocar, creo que las tendencias principales de estudio han sido otras, como el idealismo clásico alemán, el marxismo, el indianismo, cualquier otra cosa. Pero lo que esta importante tendencia de la filosofía francesa, de la llamada corriente moralista, que como les digo, se inicia con Montaigne y termina recién con la Revolución Francesa, que eso ha sido muy poco estudiado en esta carrera. Por lo tanto, vamos a ver, estimado público, por qué el escepticismo dogmático puede estar equivocado, e inmediatamente después vamos a seguir con esta filosofía francesa poco conocida. Pausa de 10 minutos.